Sí, puede ser seno de teta o puede ser tangente, ¿no? Si consideramos el triangulito de la figura como rectángulo en la parte del resorte, ¿no? Sí. No, pues lo que tienes que hacer, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién me está preguntando? No escucho. Alfredo Morales. Alfredo, Alfredo Morales. Sí, soy está yo. bien tu ecuación. Lo que tienes que considerar son ángulos pequeños. Entonces el seno de teta se aproxima por el ángulo teta. Ponle seno de teta aproximadamente teta y ya te va a quedar una ecuación de tipo armónico. Y de ahí identificas ya la frecuencia al cuadrado. Ah, ok. Sí, cuando son ángulos pequeños, el seno del ángulo es muy Ah, ok. aproximadamente igual al ángulo medido en radianes. Sí, por eso dice que consideramos las oscilaciones pequeñas, ¿no? Y Ah, ok. realmente, si se fijan ustedes, ahí tomen una calculadora y si calculan el seno, por ejemplo, de 10 grados, pero en radianes, hagan la conversión, van a ver que es muy parecido, creo que hasta la tercera decimal es igual el seno de teta que teta medido en radianes. Me parece que hasta 10 grados por ahí. Y 10 grados ya no es un ángulo tan pequeño, bueno, es pequeño, pero para que vean que la aproximación es muy buena, pues. Ese problema se resuelve en 3, 4, 5 renglones sencillitos, ¿no? Sí, de hecho, Es ya con plantear eso. la segunda ley de Newton para la masa m con la tensión de la cuerda y la fuerza de los resortes que está ahí. Entonces ese problema pues ya prácticamente estaría hecho, ¿no? Para todos. ¿O tiene alguien una pregunta? Yo creo que es el más sencillito de la lista, ¿eh? Ese. Bueno, más preguntas. ¿Alguien quería preguntar? ¿Alguien más? Sí, profe, pero creo que ya me respondí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿quién más de los voluntarios? Si no, voy a empezar a preguntarles aquí al azar. Profesor. ¿No hay otro voluntario? No. Pues tengo que preguntarles si es que ya intentaron hacer algo. Al menos uno les dijo que intentaran. A ver. Número primo 19. Montiel, Hernández y Omar. ¿Sí, Omar? ¿Estás presente? Muy bien. Y igual H sobre 6. Bueno, Es la pero solución que se propone, no sé si esté bien o es pura anotaciones. es que ¿quién me dijo 22? Gabriel, pues el movimiento es en una dimensión, ¿no? Sí, pero es Entonces que me confundí un le poco puedes con la llamar X. X, Y, Z o lo que quieras. Ah, ok. Ahí porque en el dibujo está la X, pero tú llámale como gustes. Si le llamaste Y, pues. Y la frecuencia ya te salió. Ya me Ese, salió. ese sale primero, ¿no? La frecuencia. Y la ecuación de movimiento, esa viene después. Sí, pues eso es notación nada más, eso no es irrelevante.
Eres rico, Jorge. ¿Presente? Sí, ya tengo unos, profe, nada más que no me acuerdo cuáles son. Aquí está la lista, la paso primero. Lo estoy pasando ahí lentamente. En el que más dificultad tienen generalmente los alumnos es en el 13. Se los anticipo. En el 3. En el 3 es donde En el, tengo bien. duda igual. En el 6 tienen un poquito. Y nada más. Digamos, por dificultad, podrían ser el 3, el 4 y el 6. Y bueno, y el 8 un poquito, pero poquito. Digamos que son los que son un poquito más complicados comparándolos con el resto. ¿Tú me decías algo? No, yo no, pero creo que era alguien más el que estaba diciendo algo. ¿Y quién más tiene alguna pregunta? ¿Recuerden alguna de las frases que les leí alguna vez? Por eso es que estoy preguntando. La idea era que no exijas a tus alumnos cuando no los has... No me acuerdo bien. Si no les estoy exigiendo, pues cómo les voy a... Si no les exijo durante la clase, ¿cómo los voy a examinar? Pues creo que esa era la frase en esencia. No examines si no les has exigido. Por eso estoy preguntando. ¿Alguien quiere decir algo? En el problema 6, profesor, Sí, ¿qué pasa? es que a mí me da 1 menos lo que tiene ahí. ¿Un signo menos? Ajá, y el exponente de la expresión anterior me sale a la menos 1/2 igual. A ver, déjame checar. Debe de estar bien el resultado. No, si está bien con signo más. Pues, ¿qué te puedo decir? Checa tus resultados, pero el resultado está bien. El resultado está bien, es un oscilador amortiguado. Dice, considere que la amplitud de un oscilador armónico amortiguado disminuye a 1 sobre E, ¿se acuerdan que es lo que hablábamos en la teoría? De su valor inicial después de n ciclos. Calcule la razón del periodo de oscilación al periodo del mismo oscilador sin amortiguamiento. O sea, deben de calcular, que ya lo hicimos en la teoría, el periodo del oscilador amortiguado. Y precisamente para cuando, bueno, eso lo tienen que calcular, cuando disminuye la amplitud a 1 sobre E de su valor inicial después de n ciclos. Y ese lo deben de comparar con el periodo cuando no hay amortiguamiento, que ya lo conocen. ¿Cuál es la frecuencia el periodo sin amortiguamiento? Pues es 2pi entre la frecuencia sin amortiguamiento. Y deben de hacer la relación entre estas dos periodos. Y si obtiene ese resultado, sí, está bien. El que te haya salido con signo negativo el exponente, dices, ¿verdad? Sí. A lo mejor eso redunda en que te salga el signo negativo en la desigualdad esa, en la aproximación esa que está ahí. O sea, Sí, que lo que tienes que revisar es el signo del exponente, debe de ser positivo. No, que lo reviso, profesor. Gracias. Y chécalo por ahí. Este problema me parece que está planteado en el Fowles, si mal no recuerdo. Creo que es del Fowles.
el 5 de los Santos Ramsés. Sí, profesor. ¿Tienes alguna duda, entonces? Yo estaba intentando hacer el problema 8, pero tengo problema al resolver la ecuación diferencial. No se trata de resolverla, porque esa es precisamente la razón de la dificultad de esto. Si ya llegaste a la ecuación diferencial, hasta ahí llega el resultado, hasta ahí se pide. Precisamente el resolver esa ecuación diferencial es lo que es difícil de hacer. Es un ejemplo de un potencial anarmónico que no conduce a un movimiento armónico simple y cuya ecuación de movimiento es de difícil solución. Si ya obtuviste el periodo, que es lo que se pide, pues ya. Déjame ver. Permíteme, creo que estoy. No, perdón. Estaba yo viendo mal. No, aquí, no, perdón. No se pide resolver la ecuación diferencial, lo que se pide es calcular el periodo por el método que vimos. ¿Tú lo trataste de resolver con la ecuación diferencial? Sí, lo intenté resolver con la ecuación, pero no hay forma de resolverla ahora sí. Bueno, pues en todo caso aquí es una ventaja que tiene el método que expusimos en clase. Lo voy a probar así. Yo creo que, como dice se me ha de facilitar bastante más porque la ecuación está imposible de resolver. Pues sí, yo no he tratado de resolverla porque ese no era el fin de este problema. Pero a ver, ¿alguien más tiene alguna opinión sobre este problema, sobre el 8? O sea, no lo han intentado, o no lo han intentado, o ya les salió a todos. Y no hay preguntas. Yo tengo una pregunta, profesor. En el 8. Bueno, tengo una duda con mi procedimiento. Sí, dime. Sí, entonces, bueno, le explico cómo lo hice, ¿no? Sí. Bueno, tomé el potencial Sí. y busqué el mínimo. Sí. Por derivadas. Ya que lo encontré. ¿Cuánto te salió la posición del mínimo? Menos 2a entre b. No revisa tu signo. No, si el signo es positivo, a mí me salió positivo. Debe salir positivo. 2a entre b positivo. Los demás, ¿qué tienen que decir? ¿Alguien opine? Permítame un momento. Después habría que hacer la segunda derivada para ver que va a oscilar. Y lo tienes que evaluar en ese punto. Sí, ajá. Y el valor da positivo. Sí, la primera derivada se anula porque precisamente ahí es el punto de equilibrio, ¿no? Sí. Y básicamente lo único que hay que encontrar es la segunda derivada. Sí, luego verificar que es positivo. Digo, ¿ya calculaste la segunda derivada? Ya. ¿Y la evaluaste en x igual a 2a entre b? Sí. ¿Cuánto te salió? B cuarta sobre 8a cúbica y eso es mayor a 0, porque B ya son constantes positivas. Ya que tienes k, ¿cuánto vale la frecuencia? También. La respuesta que se pone ahí. Pues es raíz de k entre m, ¿no? Sí. Ya tienes la frecuencia, ¿cuánto vale el periodo? 4pi por la raíz cuadrada de 2ma cúbica sobre b cuadrada. De cuarta. No, la de fuera de la raíz. B cuadrada afuera. Sí. Está bien, sí, ya te salió. No había pregunta ahí, ¿no? Entonces ese también es muy facilito. Entonces el problema 8 y el problema 5 ya están resueltos entre comillas, pues, para todos ustedes.
¿Más preguntas? Ya ven que no han tratado los problemas. Ciertamente tenían un día, pero un problema que hubieran intentado. Uno. Pues el profe, al menos en mi caso, yo ya probé hacer uno y justo lo terminé hace rato antes de la clase. Pero pues solo uno y ya no tengo dudas. Bien. Posiblemente varios compañeros también están así. ¿Quién eres? Brandon Hernández. Bueno, está bien, Brandon. Muy bien. ¿Y los demás? Sí, igual yo ¿Alguien terminé los intentó primeros el dos. 2? El 2, por ejemplo. Ah, yo. Yo igual. Yo, profe. ¿Quién eres? Yo creo. Yo también tengo el 2. Bien. ¿Ya le salió bien todo? Sí, ya. En mi caso el 2 sí salió. A mí no me salió el 2, profesor. ¿Aquí no le salió? A mí, Leonardo. Leonardo. Ah, sí, ya te digo. Es que ahí donde me aparece viene su logo, pero todavía no lo reconozco. ¿Qué fue lo que intentaste, Leonardo? Pues digamos que planteé el diagrama de fuerzas. Sí. Y consideré que el origen estaba en digamos, al nivel del agua. Entonces creo que de ahí es donde me salieron algunas dudas para plantear la ecuación. O sea, ya leyendo las sugerencias. Porque, pues digamos que cuando tomé el desplazamiento, me salía o sea, sí me salió una ecuación de diferencial de segundo grado, pero me quedaba como una constante. Es decir, no me quedaba igual a 0, sino me quedaba igual a la gravedad, me parece. Aquí creo que por aquí tengo las notas, pero ahorita no lo encuentro. Entonces, pues no me salió muy bien ahí esa parte. Creo que sé por dónde está tu error, pero me gustaría saber si alguno de tus compañeros puede hacer alguna observación a lo que acaba de decir Leonardo. Bueno, no sé si ya le pusiste las condiciones de equilibrio. Me parece que ahí se van algunas cosas y te queda todo en términos de la elongación X y de X 2 puntos, que es la aceleración. ¿Alguien más quiere opinar? Pues ahí yo varío en cuanto a lo que acaba de decir, creo que Mario Antonio, y es de que para la condición de equilibrio, yo lo que hice fue ahí aplicar la suma de fuerzas e igualarlo a 0 porque, bueno, si es posición de equilibrio, la aceleración tiene que ser 0. Y de ahí obtuve una ecuación diferencial. Bueno, de ahí obtuve primero cuál es esta elongación inicial, cuál es la posición del resorte cuando no está estirado. Y ya después, considerando la suma de fuerzas en un momento ya easy cualquiera para una elongación cualquiera del resorte, obtuve una ecuación de onda, pero no de la variable. No, una ecuación de oscilador armónico simple, pero no para X, sino para X menos H medios. Ya No, miren, de ello no. No, voy a decirles, para no preguntar a quién más, si no, no terminamos. Yo les sugiero, porque no puedo ni obligarlos, y menos a distancia, que tomen un papel y lápiz y traten de escribir lo que les voy a decir. Primero, recuerden que cuando expuse la clase, y fue en las primeras líneas que vimos, y que se demostró, en este tipo de problemas conviene considerar la posición del objeto que estemos analizando, en este caso el que va a oscilar,
y que midamos la posición de este objeto, en el caso de que esté vertical, desde la posición de equilibrio. Desde la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Desde ahí. Entonces, si ustedes suponen la posición de equilibrio, la que sea, esa luego la calculamos, la que sea, ¿qué es lo que se debe de hacer para escribir la ecuación de Newton? Pues como en todos los problemas de Newton, lo que hay que hacer es considerar un tiempo t arbitrario, cómo se estaría moviendo el sistema a ese tiempo arbitrario. Entonces, si yo considero que este cilindro está en su posición de equilibrio, que sea, pues, eso lo calculamos luego, y lo estiramos un poquito de esa posición de equilibrio, y eso no que se estire, sino que lo consideramos a una posición arbitraria, llámenle Y, X, Z, como quieran, X, por ejemplo. Y en esa posición plantean la ecuación de Newton. ¿Cuál sería la ecuación de Newton desde esa posición de equilibrio? Pues sería, si yo considero positivo hacia abajo, voy a suponer que que estoy considerando el movimiento del cilindro cuando se ha desplazado una distancia X de la posición de equilibrio, y pongo mi eje X positivo hacia abajo. ¿Qué fuerzas actúan? Pues actúa la fuerza del resorte, que es hacia arriba, sería menos K por X. Luego iría, ¿qué otra fuerza va ahí, Noé? Dímela, con palabras. El peso del bloque y la fuerza de empuje del agua. Bueno, no, el peso del bloque no va. El peso del bloque no va. ¿Por qué no va? Porque es constante. No, no es, no. Porque está en equilibrio, ¿no? Estamos considerando. Pero estamos midiendo desde la posición de equilibrio. Pues no fue lo que vimos en clase, lo primeritito. Acá están los resortes. Cuando se plantea, lean por favor con cuidado los apuntes. Ahí está escrito, ahí está escrito. Claro que interviene el peso, claro que sí interviene. Si yo planteo esta ecuación, aquí está la fuerza de ese peso, menos K por delta L0 más X, donde X está medido desde la posición de equilibrio. Pero en la posición de equilibrio, el peso es igual a K por delta L0. Entonces, debido a eso, se elimina el mg menos K delta L0 y nada más queda que F es menos K por X. Entonces, en ese caso, ya si mido desde la posición de equilibrio, en este caso vertical que está el peso ya no va. Ya no va. Entonces, en este problema, el peso ya no va, pero sí va otra fuerza, que es la que pregunto. ¿Cuál es la otra? Alguien dígamelo. Sería la fuerza boyante. Fuerza de empuje adicional. En ese caso es cuando el bloque, pues, de su posición de equilibrio se sumerge 2/3 de su altura. Entonces, prácticamente ahí se tendría, pues, el desplazamiento equivalente a h sextos. No. Miren, fíjense bien, por favor, todos. Si estamos midiendo desde la posición de equilibrio, ahí el cilindro está en equilibrio. Está en equilibrio. Eso ya lo tomé en cuenta. Que está en equilibrio quiere decir que la K por la deformación del resorte debe de igualarse con el peso del resorte y con el empuje que va hacia arriba, si está en equilibrio. Pero una vez que yo considere que el cilindro está desplazado una distancia X medido desde la posición de equilibrio,
Entonces, repito, la única fuerza que debo de considerar es la del resorte, que va hacia arriba, negativa, y la del empuje que va hacia arriba. Pero es el empuje del desplazamiento de agua, es agua, líquido pues, de líquido, que hubo al desplazar el cilindro desde la posición de equilibrio hasta el tiempo en el cual estoy considerando. ¿Cuál es el volumen de ese líquido que se desplazó? Pues el volumen del cilindro, que tiene una altura X, y pónganle el área que quieran, un área A del círculo, por la densidad, por qué más va, pi r cuadrada por X y por la densidad para sacar el peso del líquido desalojado de agua desde la posición de equilibrio. A ver, escriban todos esa ecuación y me la dictan. Y esa fuerza debe ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición de equilibrio. A ver, escríbanlo por favor y ahorita les pregunto. Yo la tengo escrita. A ver, dímela. Yo ya la tengo escrita y pues es la masa del cilindro por X punto igual a menos K por X menos pi por radio al cuadrado por X por la densidad del agua por la gravedad. Muy bien. ¿Quién eres? Eric Rodrigo. Muy bien, Eric. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación. Y ya de ahí, Eric, ya la frecuencia, ¿cuánto vale? Sí, la frecuencia es la raíz cuadrada del cociente entre K más pi por radio cuadrado por la densidad, por la gravedad, todo sobre la masa del cilindro. Que es, muy bien, que es el resultado que está aquí, ¿no? Entonces ya está resuelto eso. Sí. Ya se calculó la frecuencia. Y fue nada más de escribir dos ecuaciones, o tres si quieren. Escribir la segunda ley de Newton correctamente y ver que esta ecuación, escribiéndola de manera conveniente, es la ecuación tipo armónica, y de ahí ya identifico la frecuencia, ¿no? La frecuencia al cuadrado o la frecuencia, pues. Y ya de ahí el periodo, pues también ya lo tendría, porque es un oscilador armónico. ¿De acuerdo todos? Pues si no, pregunten. Por favor, no olviden que mi tono de voz y el volumen, créanmelo por favor, que no es que esté enojado, sino que lo hago para ver si así me entienden más. No, si algo no les quedó claro, pues pregúntenmelo otra vez. Es importante que se fijen bien lo de la posición de equilibrio y que estudien esa partecita de los apuntes o donde gusten o entiendan. Para encontrar la ecuación de movimiento, la X igual a H entre 6 coseno de omega T, que ya lo resolviste. ¿Quién fuiste? ¿Quién me ahorita? Sí, bueno, pero lo hice un poco diferente a como vienen las sugerencias, porque una vez que, bueno, ya se obtuvo la frecuencia, en el X que expresé antes de llegar a ese valor, lo expresé como H sextos. No. Disculpa. Lo expresé como... Sí. Como yo lo saqué, bueno, no fue conforme tal como indicaban las sugerencias, sino que simplemente previo a sacar la frecuencia. No lo hiciste como está acá, ¿verdad? Ya no escucho. ¿Ya no me están escuchando? Sí, profe, pero yo creo que se escuchamos, profe. ¿Ya están viendo aquí las sugerencias? Sí se ve. ¿Pero quién estaba hablando conmigo ahorita?
¿Se me escucha? Sí, pero ¿quién eres? ¿Por qué no? ED, no sé quién es ED. Eric Rodrigo, es que está Eric, lloviendo por acá Eric. y... Sí, perdón, Eric. Decías que tú no Sí. lo hiciste viendo las sugerencias. Ajá, sí, ¿Por porque qué lo no? había hecho antes de que subiera las sugerencias y yo había sacado a X como H sextos, que viene de la diferencia entre 2/3 de la altura menos el H medio, que es donde está la posición de equilibrio. Esa es la razón por la cual obtuve digamos, en este caso, la elongación de X igual a H sextos. Sí, pero lo que tienes que calcular es la ecuación de movimiento. ¿Cómo la calculaste? Sí. La ecuación Pues de ahí, pues ya se había propuesto pues una solución de la forma X igual a coseno de WT. Quizá ahí yo cometí un error porque tenía la idea ya fijada de las fórmulas que obtuvimos en la teoría. el valor de H sextos. Sí, pero Y recuerda pues que como parte del reposo, la phi... ¿Perdón? No, te estoy escuchando. Bueno, es que no sé si se me escuche todo lo que dije porque por aquí está lloviendo, se me interrumpe la señal. Sí, se está cortando. Mira, la sugerencia no está mal. Bueno, no es que... Es que es una ecuación diferencial de segundo orden, Eric. Es de segundo orden. Entonces, la solución la puedes escribir no solamente como un coseno o un seno. Podría ser como la pusimos en la teoría, pero tienes que poner ahí también la constante de fase. En este caso, lo que conviene es proponer la solución como una combinación de senos y cosenos. Ajá, sí, ya fue como lo vi después. Ajá. Que sea como una combinación. Sí, porque ya de ahí podemos derivarla. Sí, porque ya de ahí derivas esto respecto al tiempo y tienes la velocidad. Las condiciones iniciales. Y ya de ahí consideras las condiciones iniciales, que son de que está estirado, bueno, las condiciones iniciales. Y ya te debe de salir cuánto vale la A, cuánto vale la B. Va a resultar que la A vale 0, si lo haces bien, y que la B vale H entre 6. Esa partecita hay que calcularla con cuidado. Es la parte más difícil de este problema. Por decir algo, está muy fácil. Eso hay que hacerlo bien. O sea, hay que ver cómo aplico las condiciones iniciales que me está diciendo el problema en esta partecita. Y acá aquí dije algo, determinar las constantes A y B aplicando las condiciones iniciales, que lo acabo de decir. Para esto, considere que si X es la altura sumergida del cilindro, entonces X vale esto. En la notación que ustedes usen, ¿no? Porque yo aquí usé la Y como mi coordenada, ¿no? Y estoy suponiendo, si ustedes usaron la letra X, pues bueno, pues cámbienle de notación. Pero vean con cuidado este último renglón. Para esto, considere que si X o la letra que ustedes pongan es la altura sumergida del cilindro, o sea, lo que está sumergido al tiempo t, entonces esa X vale H sobre 2 más Y. ¿Por qué vale esto? Porque dice el enunciado que dice, en equilibrio el cilindro está sumergido la mitad de su altura. O sea, la mitad de H. Entonces, esto léanlo con cuidado, piénsenle bien, escriban y equivóquense o no equivóquense, pero escriban y traten de ver eso. Es una buena sugerencia esto. Traten de entenderlo y háganlo. Tienen que pensar, muchachos. Piensen, tienen que pensar. Ya hablé mucho sobre eso, por favor. Esa última partecita, háganla. ¿Sí? Sí, entonces voy a intentar esa parte para formalizar Sí, la respuesta. no es que yo quiera que a fuerza las cosas las hagan como yo les estoy diciendo.
Son sugerencias. Si tienen una mejor solución, bienvenida, pero háganlo bien. Si no, pues tengo que decirles, no es correcto. ¿Me entienden? Cuando me hagan las cosas bien, eso lo considero mucho en su evaluación. Entonces, por favor, lean con cuidado el enunciado, subrayenlo, léanlo, escríbanlo, como ustedes gusten, y traten de aplicar esto o lo que ustedes entiendan. Sí, por favor. De este problema ya se resolvió la primera parte. Encontrar la frecuencia es muy sencillo. Su compañero ya dijo cómo. Y esto es un poquito más complicado. Nada más. Bueno. Si no les sale de todos modos, me preguntan en la siguiente clase. ¿Qué más preguntas hay? No hay. A ver. Jiménez Apolinar José Luis. ¿Está presente? Sí, sí estoy, profesor. ¿Qué has hecho, Apolinar? José Luis. Le comenté hace rato del último problema y sí tuve error con el signo y ya me sale bien. Ah, fuiste tú quien me preguntaste, ¿verdad? José Luis. Sí, estaba mal en el signo y ya obtengo el resultado correcto. Ah, muy bien. No está complicado, ¿verdad? No. También les dejé de este problema, recuerden que les pedí que en los apuntes que les estoy presentando ahí, obtuvieran este resultado para este problema que no está hecho explícitamente, que hicieran los pasos de este problema. ¿Sí? Por este método que acabamos de ver hace un rato, que deben de calcular el mínimo del potencial, la segunda derivada, y al calcular la segunda derivada en este problema se van a encontrar con una dificultad que va a resultarse 0. Entonces tienen que calcular la tercera, la cuarta, a ver cuántas. Ustedes cuando lo hagan se van a dar cuenta hasta qué derivada tienen que calcular para que puedan calcular el valor de la fuerza. Pues también les pedí que hicieran esto. Háganlo para demostrar que la ecuación es esta. Que primero me confundí cuando me preguntó su compañero, pensé que era respecto a este problema. Esto inténtenlo. No está hecho aquí, tienen que hacerlo. Y podría ser un candidato para examen. Ya les dije que lo hagan. Entonces, a ver, tal problema, demuestre esto que está acá. No quiere decir que lo haga, que si lo haga o no lo haga, eso va a depender de mí, pues, pero hagan estos pasos. 29. Luis Antonio Soto Ruiz. ¿No está presente? Luis Antonio. Lo bueno es que aquí el Teams lleva el registro de la asistencia, después lo checo. 96. Leonardo, ya le pregunté. ¿Profe? Sí, dime. Le quería comentar algo. Bueno, no sé si esto pueda servirle en algún momento. Sí. De las herramientas que vienen aquí en Teams hay un pizarrón. Entonces, no sé si en las dudas se llega a necesitar o luego para desarrollar las ecuaciones, yo creo que podría ser una buena herramienta para ¿Y cómo se escribe en el pizarrón? ¿Con el mouse? Sí. Ups, es lo que no me gusta. Voy a fijarme en las herramientas, dices. ¿Cómo se llama la herramienta? Es cuando va a presentar, bueno, así como presenta pantalla, hay una opción que dice colaborar en una pizarra.
Y bueno, la herramienta se llama Microsoft Whiteboard. Ah, ok. Bueno, la voy a tomar en cuenta, sí, a ver si se me facilita. Sí, gracias por la sugerencia. La voy a considerar para poder hacer esto más, pues más amigable, ¿no? Porque estar nada más hablando, entiendo que puedo no darme a explicar de manera precisa. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Iba yo aquí con el 1. Lucio Orlando. ¿Está Lucio? Eduardo López Hernández, ese muchacho no. ¿De casualidad ustedes no conocen a este compañero? A Eduardo López Hernández. Al menos yo no, profesor. ¿No ha sido compañero de ustedes en alguna materia? No, no lo ubico. No, profe. Les pregunto por lo siguiente, es que es un alumno que está inscrito, mandó su correo, pero el correo no era el correcto. Mandé a pedir a control escolar que pues avisé que no hay manera de comunicarse con él porque yo le mandé la invitación y nunca aceptó. O bueno, no sé qué pasó, me dijeron que estaba mal el correo, que tenía otro, me lo dieron, le mandé mensajes y para nada que he tenido comunicación de él. De hecho, todavía ni siquiera en el nuevo correo que me dieron, tampoco se hace presente y está inscrito. Pues yo ya hice, que no es mi obligación, la obligación es de él, que se trate de comunicar conmigo. Sin embargo, yo hice el intento de preguntar por él, de mandarle mensajes, correos al teléfono, a la dirección que me dijeron, y nada de nada. No tengo noticias de él y está inscrito. No sé cuál sea su dificultad, no lo sé. Ojalá, si no tiene aquí manera de ingresar, pero entonces, ¿cómo fue que se inscribió? También tengo un alumno de graduados que me mandaron justo el día del examen, que tenía yo que considerarlo con todos los derechos que debe tener un alumno, pero ahí decía que él tenía la obligación de comunicarse conmigo. Yo intenté ver ahí mediante su nombre si algún correo por ahí aparecía, no lo encontré, y es la hora que tampoco se ha tratado de comunicar. Yo no sé cuál es el interés que tengan en el curso. Se los comento a ustedes porque, pues, para que vean que luego hay actitudes que no, en todo caso, me parecen extrañas. Yo quiero evitar que después me lleguen a final del semestre y que me digan, profesor, pues es que vengo aquí a que, bueno, pues presenta el examen, estás inscrito, pues preséntalo, tienes derecho a presentarlo. Pero cuando me empiezan a pedir ahí que, oiga, profesores, que no pude, que acá, que hagan un examen especial, que cómo le hago para recuperar, pues ahí sí lo siento. Y yo lo hago por cuestiones de justicia. El mismo derecho lo deben de tener todos los alumnos. Yo trato de ser justo con todos, conscientemente. Me puedo equivocar en algo y a veces lo lamento, en que hago cosas que no debería de, ¿no? Afortunadamente creo que no las comento. Entonces, nada más comentario. ¿Qué pasó? Fue poquito tiempo para que intentaran los problemas los que no han participado. Díganme algo. Si no, pues vamos a continuar con la teoría. Entonces, si la dificultad que hay es en los... les iba a presentar se los presento en otra clase porque no lo tengo en PDF, el problema que iba a poner de ejercicio. ¿Cómo le hago? A ver, déjenme ver si lo puedo,
Lo tengo en Word, lo cambio y se los presento, aunque no estoy seguro si ya lo hicimos con segunda ley de Newton. Déjenme buscar. Es que ese es el problema, que dónde está. No lo tengo. Profesor, había un compañero que quería hablar, pero se escucha bajito. Bueno, se escuchó bajito. Ah, no lo escuché. Sí, ¿ahora se me escucha? Sí, dime. Ya. Bueno, profesor, yo intenté hacer este desarrollo de la función potencial. Y bueno, también encontré, llegué a lo que dice usted de que hay que derivar como 4 veces porque las primeras 3 o 4 derivadas se hacen 0. Sí. Pero se me ocurrió una manera más rápida, aunque no estoy seguro de qué tan conveniente sea. ¿Cuál es? Bueno, se la describo. Sí. Aquí B1 es menos B1 es el potencial mínimo que se puede obtener. Y ese se consigue haciendo que X sea igual a 0. Y Sí. bueno, de hecho aquí se nota con la ecuación 30 que se está considerando una X de posición mínima igual a 0. Sí. Entonces, ahí lo que yo hice fue hacer un cambio de variable. En lugar de X a la cuarta, considerar una variable igual a U. Y cuando X es igual a 0, esa U tiene que ser también igual a 0, pero aquí hay algo más. Ahí entonces, al realizar la expansión en la serie de Taylor, ahí ya no consideré explícitamente que la primera derivada de este potencial es 0, sino que sí obtuve la derivada y evalué en U igual a 0. Y ya nada más aproximé esos dos primeros términos al 1 y al más la primera derivada. Y luego esa U la sustituí por X a la 4 y ya así se llega rápidamente a la ecuación 30. Con un cambio de variable. ¿A la 30 o a la 32? A la 30. Sí, porque esa es la que se obtiene de expandir la función 29 en el... Sí. Sí. Y ya con eso se llega sin andar haciendo 4 derivadas. Solo con una se puede. Sí, pero creo que me confundí porque me parece que cuando hiciste la transformación a X cuarta igual a U, me lo referiste en la ecuación 30. Ah, perdón, en la ecuación 29 fue en la que hice. Sí, es en la 29, sí, por eso me confundí. Ah, no, lo haces en la 29, ahí es el cambio de variable, digamos. Sí. Ah, pues a lo mejor ya está con bien. Eso. Y se evita uno hacer las derivadas y darse cuenta que se anulan. Sí, se hace nada más una. Ah, bien. Ah, pues bien, eres Noé, ¿verdad? Sí, profesor. U igual a X a la cuarta. Entonces quedaría que B de U va a ser igual a menos B1 por E a la menos A1. Sí. Y luego de ahí... Ya eso. ¿Y luego qué haces? ¿Expandes eso? Sí, se expande a la serie de Taylor. Ajá, la exponencial. Ahora considerando un punto de potencial, no. Ahora considerando esta, es que en ciertos términos de la serie de Taylor aparece algo que es X menos una X inicial. Ya pues esa X inicial, en este caso la estoy considerando como U inicial igual a 0. Y ya ahí la primera derivada sería V1 por A, E a la menos a U. Pero con U igual a 0, eso se vuelve AV1. Entonces sería ese término en el que aparece la primera derivada, AV1 por U.
Me lo mandas, por favor, ahí en la entrega de problemas, esa partecita, y la veo ya con detenimiento, ¿no? Parece que estás bien y está bien tu planteamiento. Sí. Bien, pero lo bueno fue que te cercioraste que por el otro procedimiento un poquito más largo, y ciertamente creo que hay que calcular hasta la cuarta, hasta la cuarta es cuando ya no se anula, ¿verdad? Sí, porque de la primera se obtiene una x cúbica, luego una x cuadrada y así hasta que se elimina la x. Sí, hasta que se elimina, se obtiene una x cúbica, una x sexta. Y sí, ciertamente, al evaluar en x igual a 0, se van yendo a... No, perdón, una x cuadrada, una x cúbica, una x cuadrada y luego una x, ¿no? Que multiplica la exponencial. Y es hasta la cuarta donde ya desaparece. Muy bien. Mándame por favor esa partecita, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Noé. Los demás compañeros, bueno, a ver, vamos a tratar de... Si la pones ahí en el tablón, Noé, para que tus compañeros la vean también, por favor. En el tablón de Classroom, para que lo compartas a todos y vemos ese otro procedimiento que ciertamente puede ser más rápido. Disculpa, compañero, ¿podrías repetir el cambio de variable u igual a qué, perdón? U igual a x a la cuarta. Y como punto, bueno, x0 que se tiene que considerar en la serie de Taylor, pues como en la x original se consideró como x igual a 0, en la u de referencia también que tomamos se vuelve también u igual a 0. Pone valor de referencia. Sí. Sí, está bien. Bien. Muy bien, Noé. Creo que está bien. Yo lo hago después ahí con calma. Yo tengo que convencerme, por eso luego no les respondo rápido, porque tengo que irle pensando. Ya no tengo la agilidad como cuando estaba con ustedes. Bueno, ¿más preguntas? Lo que sigue que vamos a ver es sistemas de partículas. Tenemos todavía una hora. Y la próxima clase les muestro el ejemplo que quité, el problema que quité de la lista, se los muestro como ejemplo. No recuerdo si eso lo vimos con Newton. A ver, déjenme darle otro vistazo. Me prevengo luego bien. Ejemplos. A lo mejor está en segunda ley de Newton. A lo mejor anda por acá, déjenme ver. Sí, es este. Creo que ya lo vimos con Newton, o a lo mejor no. ¿No recuerdan este problema? El de, sí lo están viendo, ¿verdad? Dos partículas, una sobre una mesa y otra colgando. Sí, fue la última de la lista, de la segunda lista, me parece. O sea, ya se había visto resuelto. Sí, creo que sí. Sí, ya se había visto. Con la oscilación. No, con oscilación, no, nada más con... Ah, bien, entonces eso es lo que les quería mostrar. Entonces déjenme otra vez explicarlo rápidamente. Creo que aquella vez no lo expliqué con oscilación.
Entonces vean, esto se los voy a mandar a modo de ejemplo para que les quede completo si es que ya se había expuesto antes. Es una partícula de masa M1. No tienen igual masa. El dibujo es son iguales masas. Es una partícula P que se mueve sobre una mesa sin fricción. Luego, mediante un orificio, pasa la cuerda y cuelga otra de igual masa. Y se le da una condición inicial. Dice, la partícula sobre la mesa se proyecta con una velocidad raíz de GA, perpendicular a la cuerda. Ya lo expliqué demasiadas veces eso. Demuestre que la partícula colgante permanece en reposo. Creo que eso fue lo único que se expuso aquella vez. Y esta última parte es, si la partícula colgante, la Q, se perturba ligeramente en la dirección vertical, demuestre que el periodo de las pequeñas oscilaciones vale, eso que está ahí, 2pi raíz de 2a entre 3g. Bueno, la primera parte ya la conocen, la voy a recordar un poquito. Primero aquí lo que estoy escribiendo es, considerando a un tiempo t arbitrario, como siempre se debe de hacer, supongo que la partícula de arriba está a una distancia r del orificio y a un ángulo θ con respecto a una dirección arbitraria que puede ser la horizontal, que está aquí. Y conviene usar coordenadas polares para la partícula que está sobre la mesa, o sea, el ángulo y la distancia al orificio. Y la partícula que está colgando, pues nada más requiere de la coordenada que vaya del orificio donde está la partícula, le llamo yo Y, positivo hacia abajo, la R positiva del origen hacia afuera, el ángulo medido desde el horizontal y positivo en el sentido antihorario. Pues ya definimos bien las direcciones y el sistema coordenado adecuado para las dos partículas. Hay una restricción de inmediato. ¿Cuál es ella? Que la longitud de la cuerda que sostiene las dos partículas es constante, le llamo L mayúscula, y por lo tanto las coordenadas R de la masa de arriba y la Y de la partícula que cuelga deben de sumar L. Entonces R más Y es igual a L. Derivo dos veces respecto al tiempo y obtengo que Y 2 puntos es igual a menos R 2 puntos. ¿Por qué es importante la restricción? Pues porque las coordenadas R y Y no son independientes, están ligadas. Y a mí lo que me interesa es dar la posición de la partícula, de las dos partículas, de cada una de ellas, en función del tiempo. Entonces, lo que me pregunten, pues. Entonces, por eso es, pero esas dos coordenadas no son independientes, sino que están ligadas por esta relación y por lo tanto sus aceleraciones están aquí. ¿Por qué me convienen las aceleraciones? Porque con Newton las aceleraciones son más importantes, digamos. Entonces planteo las ecuaciones de Newton. Para la partícula que está sobre la mesa, entonces en coordenadas polares, la tensión va hacia el origen, entonces es menos T en la dirección radial. Es la única fuerza que actúa en esa dirección. Entonces, menos T va a ser igual a la masa por la aceleración radial en coordenadas polares, que es R2 puntos menos R θ punto al cuadrado. Eso lo escribo aquí. Menos T igual a M por R2 puntos menos R θ punto al cuadrado. Y la dirección θ, que va para acá, no hay componente θ de las fuerzas aplicadas sobre la masa. Entonces es 0. La componente θ, y eso debe ser igual a la masa por la aceleración en coordenadas polares en la dirección θ, que ya deben de tenerla anotada por ahí. Es R θ 2 puntos, es R θ 2 puntos más 2R punto θ punto, que es lo que está escrito aquí, 0 igual a M por R θ 2 puntos más 2R θ punto θ punto. Ahí están las dos ecuaciones que corresponden a la partícula que está sobre la mesa.
Les recuerdo que tanto el peso de la partícula y la normal pues se anulan, no me interesa, porque no hay movimiento en la dirección Z, o como le quieran llamar, la dirección Y sería aquí, ¿no? Lo único que me dice es que el peso iguala a la normal, y ya, no hay más que decir. Para la partícula que cuelga, que si se alcanza a ver, tomo Y positivo hacia abajo, entonces las fuerzas son M2G, que sería mg, pues las masas son iguales, menos la tensión, que es lo que está escrito aquí abajo, y eso es igual a my dos puntos. Entonces ya tengo aquí las ecuaciones escalares. Ahí está. Las pueden escribir en pares ordenados, con los vectores unitarios radial y tangencial y pueden usar la notación vectorial. De hecho, debe de hacerse, aquí lo hago por sencillez, pues. La ecuación 3 es cuestión de que vean esta relación. Se puede escribir de esta manera, como 1 sobre R por la derivada respecto al tiempo de esta cantidad. ¿Cómo lo sé? Pues ya se sabe por experiencia, pues. Eso va a ser igual a 0. Y por lo tanto, lo que está entre paréntesis es constante. Como la masa es constante, la quito, la mando del otro lado, y obtengo que R cuadrada teta punto es constante. Siempre que aparecen constantes en movimiento, debo de preguntarme si tengo información para ver cuánto vale esa constante. Y sí, porque el enunciado me dice que en t igual a 0 se le da una velocidad perpendicular de valor GA, raíz de GA, cuando la distancia es A del orificio. Ah, bueno, pues entonces, esta relación que está aquí, R cuadrada por teta punto, debe de satisfacer con los valores que me están dando, que sé que en R de 0 vale A, y que R punto vale 0, y teta punto en 0 vale la velocidad que me dicen que tiene, que es raíz de G entre A, pero como es teta punto, debo de dividir entre el radio correspondiente, que sería A. Entonces teta punto de 0 vale raíz de G entre A. Con estos valores evaluados al tiempo 0, los sustituyo aquí. R cuadrada pues será A cuadrada. Y teta punto de 0 pues será raíz de G entre A. Lo pongo aquí en la constante. ¿Se me entiende? Quedaría A cuadrada por raíz de G entre A, que es la igualdad que está aquí abajo. Y lo igualo. Y ya de ahí obtengo cuánto vale teta punto. Despejo teta punto, A cuadrada G entre A entre R cuadrada, y obtengo que teta punto vale esto. Pues ya obtengo esto, teta punto. Aquí, por favor, porque son cosas que me han hecho en otros semestres y es frecuente. Aquí calculan las cosas y luego me llegan a decir, ay, por conservación de momento angular, tal cosa. Todavía ni se ha dicho que es el momento angular, pero bueno, está bien, es el momento angular. Pero en todo caso, si quieren, pues ahórrense esta expresión de pasar de la ecuación 3 a la ecuación esta que está aquí. Y digan simplemente, se conserva el momento angular y mr cuadrada teta punto es constante. Y ya. Pero no sean redundantes. La conservación del momento angular está contenida en la ecuación 3. Es lo mismo, pues. Bueno, continúo. Ya tengo teta punto. Entonces ahora me voy a tomar en la ecuación 2, ya que tengo teta punto, ¿cuánto vale? Está ahí, aquí calculado, teta punto vale esto, en función de R. Lo pongo en la ecuación 2. Antes de eso. También aquí, en la ecuación 4, la Y dos puntos la puedo poner como menos R dos puntos. ¿Sí? Acá. Y después elimino la tensión de estas dos ecuaciones, de la 2 y la 4, restándolas. Aquí le ponen menos R punto. Y ponen el teta punto que acaban de calcular acá. Y ya les queda una ecuación en R nada más. Está acá. Aquí todavía no se sustituye la Y punto, la Y dos puntos, que es menos R dos puntos. Cuando ya la ponen en la ecuación, reducen, les va a quedar 2R dos puntos, y les queda esta ecuación. Ya lograron tener una ecuación diferencial en R, como pueden darse cuenta aquí.
está en R. Y esta ecuación es la que hay que resolver. Que estas ecuaciones de este tipo van a encontrarse en todo el curso. Es de lo que se trata, resolver ecuaciones diferenciales. La mayor parte son muy sencillas. ¿Qué se hace aquí? Pues hago un cambio de variable para poder separar variables. La R dos puntos la escriben como R punto por la derivada de R punto respecto a R, y después integran respecto a R pasando todo esto del lado derecho, y es lo que está expresado ahí en las integrales. Ponen las condiciones del problema. La R punto vale 0 porque se le dio el empujón, pero perpendicularmente. En la dirección radial no hay velocidad inicial radial, o es 0, hasta una R punto que es arbitraria, esta cantidad. Y aquí también va desde R igual a A hasta R, la dependencia en R. Hacen las integrales, que son muy sencillas, y les queda esta ecuación. De aquí dice, observamos que si R vale A, R punto vale 0, lo cual es cierto, ¿no? Porque es la condición inicial, que decía que cuando R vale A, en la dirección radial no hay velocidad, se le da en la dirección perpendicular, pero en la dirección radial vale 0. Entonces de aquí ya tengo una... bueno, con eso se demuestra, dice, entonces la partícula P se mueve en un círculo de radio A porque no hay velocidad radial, y por lo tanto la partícula Q permanece en equilibrio. ¿Lo ven esto? Aunque ya lo había explicado antes. Al anularse la velocidad radial, por esta ecuación que acabamos de obtener, de ahí se obtuvo, entonces la partícula de arriba se mueve en un círculo de radio A y la partícula colgante queda en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque si no, no se movería en un círculo esto. Si se mueve en un círculo, quiere decir que esto permanece constante, está en equilibrio. Y ahora aquí viene lo nuevo de este problema. ¿Cómo le hago para calcular lo que dice el problema? Dice, demuestre que la partícula colgante permanece en reposo. Ya está demostrado. Si la partícula colgante se perturba ligeramente en la dirección vertical, demuestre que el periodo de las pequeñas oscilaciones es esa cantidad. Bueno, pues eso, ¿cómo le hago? Al darle un jaloncito a la partícula que está colgando, o sea, de la posición L menos A que había, le van a dar un jaloncito. Vean que aquí, y eso lo rehice. Que eso no lo he reescrito. Dije, por si me preguntan. Miren, ahorita les digo por qué hice eso. Si se perturba la partícula de abajo un poquito, o sea, que le den un jaloncito, por ejemplo. Recuerden que esto se está moviendo aquí, se está moviendo. Está en equilibrio. La de arriba se está moviendo en un círculo y esta está quietecita. Lo que dice el problema es que si le doy un jaloncito pequeño, va a empezar a oscilar esto. O sea, hay que demostrar que oscila. Eso hay que demostrarlo. Al estar oscilando esto, la partícula de arriba va a estar variando su R y se va a estar moviendo, acercándose un poquito, luego alejándose del círculo original que había. Va a estar haciendo una ondita, digamos. Se va a ir más alto, luego más bajo, luego más... ¿Sí me entienden? Es lo que va a estar pasando debido a que esto está oscilando. Bueno, la variación que hay aquí en la Y, de la posición de equilibrio, se manifiesta de igual manera en la R. La R también va a estar oscilando. Va a estar a veces creciendo un poquito,
alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, en esta parte que tengo del problema, lo demostré para la R, pero se hace igualito para la Y. Para la Y porque la Y es igual a L menos R. Entonces, nada más tiene que hacer las cuentas. Ahorita les digo. Primero lo hice para la R, pues. Es equivalente. Entonces, ¿qué hice? Tomé la R original que tenía en la posición A, que estaba en equilibrio, en el círculo, y le aumenté un pedacito, le llamé X a esa R. Derivo 2 veces respecto al tiempo esto y es ponerle puntitos. Como la es constante, pues queda que R 2 puntos es igual a X 2 puntos. Esto lo voy a sustituir en la ecuación de movimiento. En esta ecuación, en la 8, en lugar de poner R 2 puntos, pongo X 2 puntos, que está acá. Y en lugar de poner la R de aquí abajo, pongo R más A. Perdón, A más X. La pongo aquí. A más X al cubo. Eso lo pongo en la ecuación de movimiento. Eso está hecho aquí. X 2 puntos menos. Y fíjense, ya tengo una ecuación diferencial en X, en donde X me da el desplazamiento de la posición de equilibrio. Y lo que quiero probar es que ese movimiento de la X es de tipo armónico. Aquí pues no se ve, pero entonces digo, como la X quiero que sea pequeña, porque dice aquí, se perturba una cantidad pequeña de la posición de equilibrio. Ah, pues aproximo. Entonces, reescribo la ecuación esta de tal forma que la ponga yo de esta manera. Divido la A cúbica que está aquí arriba, la pongo dividiendo abajo por el denominador, y entonces me queda de esta forma la ecuación. Me queda así. Y este paréntesis que está aquí a la menos cubo, la aproximo con la aproximación de Newton. Si esta cosa es pequeña, entonces esto es aproximadamente igual a 1 menos el exponente, menos esta cantidad. Es el 1 más menos X a la N para X pequeño, X menor que 1. Esta es la aproximación. Hago esta aproximación, la pongo aquí, y entonces la ecuación se transforma en uno de tipo armónico, que está acá. Y ya es de tipo armónico. Por lo tanto, el coeficiente de X es el cuadrado de la frecuencia. Y de ahí el periodo. Ahora, esto ya lo tenía hecho, pues no me acordaba que estaba acá. Y dije, me van a preguntar que por qué lo hice con R si me lo estaban preguntando para Y, para la que cuelga. Ya expliqué que la oscilación es la misma, pero pues lo hice, dije, bueno, se los dejo, nada más se los muestro. Entonces me puse a hacerlo rápido. No sé si lo ven ahí. No lo veo en detalle, nada más vean que lo hice para la Y sale lo mismo, sale la misma ecuación. Si no, ustedes cerciórense y háganlo para la Y. Y es igualito. En lugar de que escriban la ecuación en Y, en R, escríbanlo en y hagan lo mismo y les va a dar el mismo resultado. Entonces, este ejemplo se los pongo porque vean, es otra manera de calcular la frecuencia o el periodo de sistemas que están oscilando de manera armónica, en donde se ha considerado aquí oscilaciones pequeñitas para que sea armónico. Si esto fuera muy grande, no pueden hacer esta aproximación que hicimos aquí, no se puede hacer, y entonces nos sale armónico. ¿Qué tan pequeño es? Pues qué tan pequeño es que consideremos que esta cantidad la pueden aproximar por esta parte. Y ya. ¿Alguna pregunta? Se los voy a poner, esto lo voy a poner en los ejemplos, en Classroom.
Ya no voy a escribirlo en términos de la Y, ya lo expliqué, ¿no? Ustedes lo pueden completar. La R y la Y oscilan de igual forma, con la misma frecuencia, no de igual forma. La de abajo oscila verticalmente, y así, y la de arriba pues va oscilando, variando su R, haciendo una especie de ondita alrededor del círculo. Que eso me hizo recordar otra cosa que después se las platico con otra curiosidad. De una vez se las platico, para que lo tengan en mente. Ya que tenemos media hora, que voy a empezar a ver sistemas de partículas. ¿Alguna pregunta antes de que les platique una anécdota? Creo que no, profesor. No, pues no. ¿Se entendió? Se los voy a pasar esto al Classroom. Bueno, este movimiento que les estoy aquí medio mostrando, el de que tengan un círculo, imaginen un círculo, y la partícula esta M va moviéndose primero hacia afuera del círculo, luego entra, luego sale, entra y sale, entra y sale. ¿A qué les recuerda ese movimiento? ¿No les recuerda algo? ¿Cómo, ¿A un perdón? movimiento armónico simple? No, a ver, tengan un poquito de imaginación, muchachos. Miren, les estoy diciendo que, mejor lo dibujo. Espérenme unos segundos. El movimiento de la partícula de arriba, la que está en el círculo, disculpen el dibujo, ¿eh? La partícula de arriba de la mesa, visto desde arriba, se va a mover más o menos así. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve. Sí. Ah, sí. Sí. ¿Ya lo entendieron? Sí. Así se mueve la partícula de arriba. La partícula de abajo, pues esa está oscilando así, ¿no? Verticalmente. Y la de arriba hace esa curva ahí medio rara. Y lo que les pregunto es que si ese movimiento, que les acabo de mostrar, que si no les recuerda el movimiento de alguien, de algo, no es una Pues persona. un poquito. ¿De quién? Al de el movimiento oscilatorio de una partícula alrededor de un átomo, alrededor de un núcleo, perdón. No, más macroscópico, astronómico. Iba a ser Astronómico. péndulo. No. La luna. De la luna alrededor de la Tierra. ¿No se mueve así la luna alrededor de la Tierra? Pongan el Sol en el centro.
¿Sí se ve? Ah, Sí, sí, ya se entendió. Así sí. Sí. Estaba pensando. Bueno, pues ahí va la anécdota. Hace muchos años llega un amigo mío, el doctor José Luis del Río, una persona de las gentes que más admiro, aunque siempre tenemos diferencias políticas y hemos discutido feo, pero ambos nos apreciamos mucho. Yo lo admiro mucho a él y he aprendido cosas. Y una vez llegó él y me dice, mira, Mario, me pregunto, ¿cómo es el movimiento de la luna vista desde el sol? No, no fue exactamente así lo que me dijo. Me dijo, el movimiento de la luna vista desde el sol, dice, siempre es la curvatura de la órbita de la luna vista desde el sol, dice, siempre es, yo siempre me hago bolas, es cóncavo hacia adentro, ¿no? O sea, no tiene, voy a dibujarlo aquí adentro. El movimiento de la luna vista desde el sol, pues sería una especie de círculo. Nada más es para que lo entiendan, ¿no? Sería como la que está más adentro, como esa órbita. La luna vista desde el sol. Ahí iría la luna. Dice, la curvatura siempre sería de ese modo. Y de inmediato yo le protesté. Le dije, no, doctor. Pues, ¿cómo está? ¿Cómo explica los eclipses? Tiene que darle la vueltecita la luna a la Tierra. Y entonces la órbita sería como la que les mostré primero, ¿no? Le va dando la vueltecita. Entonces habrá partes en las cuales la luna vaya con su curvatura hacia afuera, pues. ¿Sí me entienden? Sí. Sí. Sí, profe. Y me dijo, no es así. Total, él había llevado un trabajo de docencia, creo que a Mérida, en un congreso que hubo en Mérida, y le habían puesto eso. Pues. Ya cuando me lo explicó, dije, no, pues sí, tienes razón. Siempre la órbita de la luna, vista desde el sol, nunca tiene curvatura convexa o al revés, pues, de que sea así, sino que siempre tiene que ser hacia el sol. Lo que pasa es que la distancia de el sol a la órbita de la Tierra, pues es muy grande. Ustedes saben que el radio medio son 150 millones de kilómetros. Y la distancia de la Tierra a la Luna, pues son un poco más de 300,000 kilómetros, contra los 150 millones de kilómetros, pues no es nada. De hecho, la Luna va entrando y saliendo a la órbita de la Tierra, pero nunca cambia su curvatura. Bueno, pues la anécdota viene que lo presentó ahí en la escuela, ahí en la planta baja, en una reunión de estas académicas que hacen, lo puso la pregunta, puso votaciones, que ver qué opinaban, y empezaron ahí a poner las votaciones la gente que lo veía. Alguna gente lo tomó de manera nada seria, empezó a poner un montón de rayas donde no. Y después, curiosamente, en el pasillo ahí de los profesores, pues hubo quien se empezó a burlar de eso.
Y yo había ido a poner ese póster porque el profesor no trabajaba ya en la escuela y me pidió de favor que lo hiciera. Entonces, al oír ahí que se estaban burlando ahí de mi amigo, y los que se estaban burlando también eran mis amigos, yo salí ahí en defensa y les expliqué las cosas. Y bueno, pues ahí siempre las discusiones. Lo bueno fue que en ese tiempo el doctor Piña, que andaba por ahí, que es una autoridad, y ya digamos que le aclaró a los demás amigos que estaban equivocados, y que el doctor del Río y yo, que había sido su portavoz, pues estábamos en lo correcto. Después les voy a mostrar, voy a hacer un dibujo para que vean de manera clara esto que se afirma de que la órbita de la Luna siempre tiene la misma curvatura vista desde el Sol. Nunca tiene una curvatura diferente. Es prácticamente un círculo igual a la órbita de la Tierra. Nada más se van medio rebasando por arriba y por atrás, pero de manera casi tangencial, debido a la distancia tan grande que hay del Sol a la Tierra. Si ustedes lo ponen en Internet, pónganle ahí órbita de la Luna vista desde el Sol, y seguramente les va a explicar de mejor manera lo que les estoy yo tratando de decir. Algunos libros lo hacen mal porque inconscientemente dibujan la órbita de la Luna vista desde la Tierra como si se estuviera viendo desde el Sol, y es incorrecto. Si la ponen ahí en Google, órbita de la Luna vista desde el Sol, y con dibujos, van a encontrar ahí la explicación que les estoy tratando de decir. Y un libro en donde encontré bien explicado eso fue un libro de cosmografía de textos universitarios de un señor llamado Felguer Spani, que se llama Cosmografía, Introducción a la Cosmografía o algo por el estilo. Entonces es interesante, y es como luego el sentido común medio se equivoca pensando a cómo se mueve la Luna vista desde el Sol. Se los platico nada más como anécdota, pues, ya que no hay preguntas. Vamos a empezar a estudiar sistemas de partículas. No quiero empezar tema nuevo, lo voy a hacer el lunes. Voy a empezar con eso, y ya que hay pocas preguntas de problemas, las atenderé al final de la clase, si es que hay preguntas. Pero tenemos que ir avanzando en la teoría. El tema de sistemas de partículas y masa variable y colisiones, matemáticamente es fácil. De hecho, la única dificultad matemática que hay es en algunos problemas de masa variable. Como siempre, es a la hora de resolver la ecuación diferencial, donde es un poco difícil, algunos problemas. Pero la teoría es muy sencilla, es álgebra básica la que se usa, ni siquiera se usa mucho cálculo, es muy sencillo. Así es que ese capítulo de lo que vamos a ver, pues es relativamente fácil. Entonces ahí pues espero que vayan rellenando sus huecos de las dudas que tienen antes. Y ya cuando viene cuerpo rígido, un poquito se complica, un poquito la teoría, no mucho. Ya tomando los resultados, las cosas deben de ser más o menos fáciles. Ya terminando eso, ya empezaremos a ver las ecuaciones de Lagrange, que no es tan complicado, créanmelo. Yo trato de exponerlo de tal manera que les facilite la vida. Si ustedes trabajan mal los problemas, porque por lo que me han expresado y por lo que les fue en los exámenes, cómo les fue en los exámenes, pues su dificultad viene precisamente en la solución de problemas. Pero tienen que intentarlos para que haya preguntas. Son pocas las preguntas que hay, y yo pienso
me puedo equivocar, que más bien es porque no los han intentado, por eso no preguntan. La otra posibilidad de que ya los hayan hecho y que no haya preguntas, pues es menos probable, me lo dice la experiencia. Entonces, repito, traten de hacer los problemas, tienen los apuntes y entonces pónganse a tratarlos de resolver. Ya no voy a insistir porque ya se los he dicho varias veces. Tenemos 15 minutos si tienen algo, si no, el tema nuevo lo voy a empezar el lunes. En este fin de semana traten de, no se confíen de que hasta que tengamos fecha de examen se pongan a hacer los problemas. Ya inténtenlos. Nada más el único que me falta es pasarles ahí a la lista de ejemplos. Y ya lo demás ya está ahí en Classroom. Bueno, si no hay preguntas. Profe. ¿Sí? A mí me quedó una duda, pero de los ejercicios. Ya no quise interrumpir y ya no lo dije, pero... Sí, permíteme. Sí. ¿De cuál de ellos? El número 3. Este es el complicado. Tomé... Bueno, tomé su sugerencia de tomar fijo un cilindro y analizarlo primero con el otro, ¿no? Sí. Y después intercambiar. Sí. Pero no sé si estoy haciendo mal o sea, si estoy planteando mal mis ecuaciones porque no me sale. Sí, miren, las sugerencias que vienen aquí abajo, que el cilindro son estos, ahí ven, ¿no? Son como rodillos, digamos. Dices, si el cilindro B está bueno, supongan ustedes, ¿por qué es que se hacen esas suposiciones? Porque vean, si ustedes, supongan que ahí es la posición de equilibrio. Imagínense que ahí como está mostrado en el dibujo, es la posición de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Tienen que plantear la ecuación de movimiento de la masa de la masita, en una posición arbitraria, ¿no? Que se esté ya moviendo, no condición inicial, sino que ya esté en movimiento. Imagínense que esta posición que está aquí mostrada es la arbitraria, o sea, que la posición de equilibrio estaba por ahí arribita y que esta posición X está medida desde la posición de equilibrio y se está moviendo ahí. El problema dice que esto va a oscilar, va a estar oscilando. Se le da una condición inicial. Dice el sistema mostrado en la figura, una cuerda inextensible, pasa por 2 cilindros de masa. Escribe la ecuación diferencial de movimiento para la masa M y determine la frecuencia angular. Bueno, no hacen falta condiciones iniciales precisas para este problema, porque basta con que encontremos la ecuación de movimiento de Newton para que identifiquemos la frecuencia, como ya lo vimos. Entonces, supongan ustedes que de la posición de equilibrio ya está a un tiempo t diferente de 0, t, pues, esto ya está oscilando. Bueno, entonces, pues tengo que ver las fuerzas que actúan. Como si yo considero la X desde la posición de equilibrio, recuerden que el peso del cuerpo ya no lo debo de considerar. Todos, se los digo a todos. El peso ya no va, con tal de que yo considere que la X la mido desde la posición de equilibrio. Con esa consideración, ¿cuál es la única fuerza que actúa sobre el bloque M? Pregunto. ¿La del resorte? La tensión, ¿no? La tensión. El bloquecito no se entera para nada de los resortes. Él se entera de una cuerda que lo está jalando. ¿Sí me entienden? Sí. El bloque siente el jalón de la cuerda. Para él no existen. No es que no existen, claro que afecta, pues es el que va a hacer que se mueva. Pero para él va a decir, estoy sintiendo la tensión de la cuerda que me está jalando. Y me jala, hay que probarlo, que me jale de una manera armónica. ¿Sí? Entonces, solamente es la tensión la que siente el peso también, pero ya dijimos
que si yo aplico la ecuación de Newton, pero midiendo la posición desde la posición de equilibrio, me puedo olvidar del peso y considero nada más la tensión. Entonces aquí está la tensión, que no conozco. Ah, bueno, pero la tensión es la misma que está a lo largo de toda la cuerda. A lo largo de toda la cuerda. Es la misma tensión, ¿están de acuerdo? Porque si no fuera la misma, pues habría un punto en el cual la cuerda se rompería, ¿no? En magnitud, la tensión es la misma. Por eso es que está este dibujito aquí. Y dice, el cilindro B siente los dos jalones de la cuerda que va hacia arriba, de igual magnitud, T y T, ¿no? Pero el cilindro B sí siente el resorte para abajo. Y supongo que el resorte se comporta como una ley de Hooke. Y eso va a ser igual a la K del resorte, KB se le llama KB, por XB, donde XB es el desplazamiento del cilindro de su posición de equilibrio, ¿sí? KB hacia abajo, ¿sí? Si ustedes le aplican la segunda ley de Newton al cilindro B, alguno de ustedes dígame cómo se escribiría la segunda ley de Newton. Sería 2T menos KBXB igual a 0. Muy bien, muy bien. Muy bien, esa es la condición, porque estamos diciendo que la masa del cilindro tiene masa despreciable, ¿no? Sí. Por esa razón es igual a 0, porque la masa del cilindro es despreciable. Y lo mismo pasa para el cilindro A, ¿no? Igualito. La KA por X, bueno, por la XA, KA del resorte por XA va a ser igual a 2T hacia abajo, ¿no? Igual a 0. Sí. Igualito. Bueno, entonces si se fijan, aquí están entrando en juego la tensión que no conozco, ¿sí? Y los desplazamientos de los resortes. El desplazamiento de este resorte, que es XA, y el desplazamiento de este, que es XB. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar relaciones que me los involucren? Pues necesito otras ecuaciones, ¿no? Y aquí vienen las sugerencias. Y dice, porque vean otra cosa. Está medio complicado o difícil ver que si yo aquí le jalo una distancia X, ¿cuánto se movió A y cuánto se movió B? O sea, si yo le jalo aquí X, se va a mover A y se va a mover B, porque la cuerda le afecta a los dos, ¿de acuerdo? Pero no es así rápido ver que si yo le jalo X, cuánto se va a estirar este resorte y cuánto se va a estirar este. Entonces, por eso es esta sugerencia que dice, si el cilindro B está fijo, o sea, amarran el cilindro B de tal manera que el resorte no se va a estirar. Dice, si el cilindro B está fijo y el resorte A se estira a una longitud XA, la masa M se habrá desplazado una longitud 2XA. ¿Eso está claro? Me voy al dibujo. Sí, profe. Amarran aquí el cilindro B. Le ponen aquí un alambre de tal manera que el resorte B, este B, está fijo, no se mueve, pues está bien clavado acá. Y nada más se fijan en este. Entonces, fíjense, si yo quiero que el resorte se deforme hacia abajo, una longitud XA, ¿cuánto debe de moverse el bloque? XA. No, debe ser el doble, porque la cuerda está aquí dándole vuelta, debe ser el doble.
porque X aquí implica que se mueva el doble porque tiene que ser el doble de la cuerda para que esto se estire XA. No sé si lo ven. Ah, sí, ya entendí. Es No, a el ver doble. cómo. La cuerda debe de estirarse, el M, para que este se mueva una cierta cantidad, este debe de moverse el doble de esa cantidad. Convénzanse. Si el resorte se deforma X, la masa debe de moverse 2X. En nuestra notación, si la masa se mueve X, el resorte debe de moverse X sobre 2, XA sobre 2. ¿Sí? Lo mismo pasaría si en lugar de que no se mueva el B, no se mueve el A. Es igualito. Si le ponen un alambre aquí y fijan el A, entonces pasa lo mismo con el B. Si ustedes quieren que el resorte B se estire XB, la masa M debe de moverse el doble, 2XB. Tienen que convencerse. Yo me acuerdo que cuando primero lo vi estaba yo hasta con unos hilitos ahí, hasta que dije, pues sí está claro, pues. Convénzanse ustedes de eso. Profesor. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que tengo una manera de convencerme. Ahí la quiero comentar por si. Dime, Bueno, sí, es claro. útil. Sí. Bueno, aquí se está considerando la polea, no, el cilindro B como fijo. Sí. Entonces ahí puse un sistema de coordenadas. Ajá. Con el eje Y, con el eje positivo, con el sentido positivo de Y, viendo hacia arriba. Entonces la polea A se ubica a cierta distancia X1, digamos. Sí. Y la masa M, la longitud de esa cuerda es esa X1 más menos X2, porque sería negativo, menos una X2 que estaría por debajo del eje. Entonces ahí, 2 veces X1 menos X2 forman la longitud de la cuerda. Sí. Y bueno, también habría que considerar la longitud de la cuerda del cilindro B hacia el techo, pero este es constante porque el cilindro B está fijo, así que no lo consideré. Y luego, al considerar que el resorte, el superior, se desplaza cierta cantidad delta de X1, digamos, entonces aquí, esa longitud X1 ahora pasa a ser X1 menos delta de X1, haciendo que ahora nuestra longitud por encima del eje sea 2 veces X1 menos delta X1, y por debajo del eje sería una X2 más un delta de X2 porque el bloque está bajando. Entonces ahí esa segunda suma de longitudes es igual nuevamente a la longitud de nuestra cuerda. Y ya haciendo la resta de una ecuación con la otra, se obtiene esto de que el desplazamiento del bloque es igual a 2 veces el estiramiento del resorte. Más complicado, ¿no? Convencí. Yo también traté de hacer cosas así como las que estás platicando, pero es mucho más fácil usar así casi el sentido común. Si yo quiero que esta cuerda, suponiendo que el B está fijo, si yo estiro, olvídense pues aquí del bloque M, si yo tomo aquí la cuerda, esta cuerda, y la estiro una cierta cantidad, mejor dicho, yo creo que por arriba está mejor. Si yo estiro el resorte una cierta cantidad pequeñita, necesariamente por estar la cuerda en 2 partes pues del estiramiento del resorte,
necesariamente un lado de la cuerda debe de desplazarse 2 veces la longitud que se estiró el resorte. Es más fácil convencerse de eso, ¿o no? No sé, profesor, es que, bueno, a mí el sentido común me decía que el desplazamiento del bloque era igual al estiramiento del resorte, entonces, pero al ver las sugerencias, por eso tuve que hacer todo este desarrollo para convencerme. Sí, bueno, sí, yo también hice, yo cuando me convencí ya dejé las cuentitas esas. Bueno, no las estoy despreciando, ¿eh? Uno quisiera hacerlo bien. Lo que pasa es que la sugerencia, después de que te cambias para calcular el otro desplazamiento, pues ya es muy fácil porque entonces cuando se sueltan los dos de que estén libres, que es lo que viene aquí la sugerencia, ¿ah? Lo pregunta, ¿cuál será el desplazamiento de M si los dos cilindros están libres? Pues será la suma de los dos, ¿no? X será 2XA más 2XB. Cuando ya están. ¿Se trabó? Bueno, Pensé que había sido mi internet, entonces Yo sí. empecé lo mismo. Creo que sí se murió su internet. Ay, oh no. En efecto, se murió. ¿Creen que se conecte? Creo ya. Espero que sí.